Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dedicar unos minutos, como cada año en este momento de inicio de curso, a hablar de nuestros adolescentes, de ese momento en el que se encuentran y tener la esperanza y el optimismo con ellos de acompañarles en este proceso. Vamos adelante. Vamos a empezar a hablar de ellos de esta manera. Fijaros qué diapositiva de inicio os he puesto. Está el adolescente cogiendo de la mano a su mami diciéndole: pronto entraré en la adolescencia, mamá. Bueno, de hecho los vuestros ya entraron hace un rato. Así que quería pedirte disculpas por cómo te trataré. En principio esto no os lo van a decir, no nos lo van a contar, pero va a ser lo que vivamos con ellos. Más tarde se darán cuenta, pero justo en el pleno apogeo no van a poder darse cuenta de por dónde están transitando. ¿Y por dónde transitan? ¿Os acordáis de la charla del año pasado? Esa montaña que realmente os engañé porque no era una montaña, era un volcán. El volcán por donde pasa la adolescencia. Estamos en la cuesta hacia arriba de lo biológico, de toda la intensidad, de todas sus hormonas y de todas sus movidas corporales que les marcan. Para llegar arriba a lo emocional, que va a coincidir con el final de este curso, el verano, el siguiente curso, el ciclo que va a venir. Pero estamos ya avanzando por la cuesta y algunos están avanzando deprisa. Recordamos además cómo, os decía, vivir en la adolescencia es vivir en el conflicto, pero es un conflicto que va a tener fin, que la cuesta va bajando, que va a funcionar. Y que tenéis que tener en cuenta que vivir en el conflicto es algo que sí o sí vais a tener que atravesar, ¿vale? Este chiste no es posible. ¿Cuándo vuelven? Dice el adolescente. Pues cuando termine la adolescencia. No va a ser posible. Vamos a tener que aguantar sus miradas de asco, sus malos gestos, sus broncas, sus conflictos. Porque recordad que van a estar en este momento, en un momento en el que van a tener toda la desorientación. Vais a vivir en el conflicto, como digo, la etapa de gran desorientación. Fijaros que recordamos que la adolescencia es problemática, es difícil en sí misma, no es que sea ni problemática ni difícil, pero sí que es verdad que es una etapa normal de la vida humana, pero sí la más compleja, la más confusa. Van a tener que construirse quiénes son, su verdadero yo al margen de vosotros, y eso es una pedazo de obra que van a tener que construir, y además van a tener que decidir poco a poco, pero en este periodo del volcán, cuál va a ser su proyecto de vida. Con eso y con todo ello van a compartir con vosotros su día a día, y eso va a ser lo complicado muchas veces. Pero teniendo vosotros en cuenta que los adolescentes aún no son personas que estén con el final de la madurez hecha, y esto no es algo solo emocional, es algo que tiene una explicación en el cerebro. Todo su desarrollo se está produciendo hasta los 20-21 años, todo su desarrollo pleno cerebral. En este momento de la edad de vuestros hijos, lo que está mandando es la materia blanca, toda la parte del cerebro gris, que sería la que sobre todo está situada en la parte naranja que estáis viendo de este cerebro, en toda la corteza prefrontal. Eso todavía está sin terminar de cerrar, sin terminar de madurar y desarrollar. Y esa parte precisamente es la que marca la capacidad de juicio sensato, la capacidad de tener un criterio adecuado, tener la responsabilidad. Por eso actúan impulsivamente más que de adultos, por eso no valoran los riesgos, por eso malinterpretan muchas cosas y se lanzan a conductas arriesgadas. Todavía les manda mucho lo emocional. Y lo que no puede pasarnos es que su parte súper emocional, cuando estemos en explosiones del volcán, encuentre que vosotros también estáis contagiados de esto. Van a necesitar una importante parte gris en vosotros, una importante parte de control de la ira cuando se enfaden o de control de las emociones en general, porque como vemos es una etapa de vulnerabilidad emocional. Nos está tocando vivir además esta era del COVID, que en principio los psicólogos dedicados a adolescentes sabemos que no ha salido gratis, que ha tenido una cierta cosecha y que se está recogiendo. Son personas ahora mismo, estos chicos nuestros, que están más sensibles a lo social. Es como si hubieran estado tanto tiempo aletargados en todo ello, me decía una mamá el otro día, que ahora estamos más explosivos en lo social. Puede ser.
Pero es verdad que tener que construirse una nueva identidad, más allá del momento que les toque vivir, es una tarea que el ser humano tiene por delante y es de las más complicadas que existen. Ser padres hoy en día es más complicado, también es verdad que se sabe a nivel de psicología evolutiva, es bastante más complicado de lo que podía ser una generación antes. Pero es cierto que aunque sea más complicado y más complejo, tenemos que educar en este momento, en el hoy. Por lo tanto, es cuestión de ponernos las pilas. Vamos a tener alguna pauta por aquí. Dos cosas fundamentales en estas edades y son el amor, la mirada incondicional a nuestro hijo, la mirada incondicional y la educación en los límites claros, marcados y todavía muy cerquita de ellos. Estamos en una edad de segundo de eso todavía para estar cerquita de ellos. La mirada incondicional supone que tienen que sentir, lo hablábamos el año pasado, que confiamos en ellos, que confiamos en su potencial, que les queremos, que les amamos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, realicen lo que realicen y haya como sea su conducta. Esto no quiere decir que no nos enfademos, esto quiere decir que nos enfademos bien, quiere decir que no mezclemos su persona con su conducta. No eres mentiroso, no, es no me gusta, no soporto, no puedo con que digas mentiras. Tu conducta de decir mentiras es la que no voy a tolerar y a la que vamos a poner un remedio y la que voy a estar vigilante. En la gestión de las emociones tenemos que ser modelo nosotros de esa masa gris, del juicio y de la responsabilidad. Si son ellos los que nos dan su explosión emocional y resolvemos los problemas y resolvemos los momentos de explosión con emoción y sin parar a pensar, les estamos dando muy mal modelo. Por ejemplo, momento en el que estemos en una ira o en un enfado o en unos gritos. No le puedo decir que no grite si yo estoy gritando. Es muy importante que vosotros seáis los que manejáis la calma. Vamos a parar aquí, luego seguimos hablando. El adulto es el que maneja cuándo y cómo se habla y cuándo se termina de hablar. En un momento de mala leche. Me estáis entendiendo perfectamente. Luego hablamos, le podemos decir. Pero cuando el adulto diga, cuando vosotros digáis, ¿vale? Dirige el adulto, el cuándo se habla y cuándo se para una conversación que está tomando tintes de agobio, de ira y de falta de control. Si te dice cosas inadecuadas, tranquilo, luego se habla. Le das tú el modelo de cómo se gestiona, de cómo se puede controlar uno cuando está muy estresado, muy agobiado e incluso con ira en sí misma. Los límites, importantísimos también tenerlos en cuenta en el sentido de yo te estoy educando, yo te voy a enseñar a cómo empezar a tener libertad y cómo hacer para usarla, esa libertad, pero por eso todavía te tengo que marcar. Hablamos de salidas con los amigos y en esas salidas, por ejemplo, el límite que puedo tener en estas edades es que una persona de segundo de la ESO saliendo con amigos, 9:30, 10 de la noche es una hora muy interesante para que pueda estar ya dentro de casa. Os diría más 9:30 que las 10. Bueno, claves para no olvidar. Mantener un adecuado estilo, por lo tanto, lo que acabamos de hablar, de ese afecto, de esa sensación de aquí estoy, te doy raíces para amarrarte y esa autoridad en la que todavía te pongo el camino por donde tienes que ir. Sabiendo que vosotros como padres pasamos un duelo, nos estamos despidiendo poquito a poco de ese niño, de esa niña, para estar dando la bienvenida al chico, a la chica, al adulto que vendrá. Y estamos fabricando con ellos. Y esto no es gratis en los padres, esto tiene un dolor emocional, es un duelo en sí mismo. Hay cosas que son nuestras, de nuestro propio camino que tenemos, y tenemos que tenerlo en cuenta y ser conscientes, repetirle al adolescente qué gozada cuando eras niño, qué gozada antes lo que hacíamos y ahora ya no quieres hacer conmigo, es lanzarle un dardo un poquito envenenado, porque precisamente él tiene que alejarse del niño para construirse como adulto. El último punto, el de no resolver sus cosas, hablando de los límites y hablando de la autoridad, es muy importante, que ellos se resuelvan todo lo que puedan. Lo hablábamos el año pasado, ese cambio de veníamos de la infancia y como padre, madre he resuelto y mi pregunta ha sido cómo hacer para resolver esto que tengo con mi niño o mi niña. Y ahora es cómo puedo hacer para que mi niño, mi niña, mi jovencito que está empezando se vaya resolviendo él. Cuidado con los jóvenes excusatorios que tengo por aquí. Los jóvenes excusatorios les hemos dado el modelo de que
Siempre hay una excusa, siempre hay un porqué a todo y no le doy el modelo de me he equivocado, te has equivocado, lo has hecho mal. Y esto es algo asumible y necesario para crear esa materia gris de la que hablábamos antes. Os voy a poner algunos de los ejemplos que en el ámbito escolar vemos. Imaginaros alumnos de segundo de la ESO que tenemos que reñir. Acordaros que están subiendo por el volcán de la adolescencia, a veces hay que reñirles, a veces hay que ponerles una amonestación, un parar porque tu conducta no ha sido adecuada. Y algo que tenemos que tener muy clarito como padres es que estemos juntos padres y colegio, que estemos juntos padres y profesores. Si vosotros como padres veis que algo no ha sido adecuado, habladlo con el adulto, sin el joven, sin el hijo por delante y por en medio. Partes de amonestación donde en vez de escribir la reflexión el hijo la escribe el padre o la madre diciendo mi hijo me cuenta que esto es algo que no se puede hacer. Dudamos a veces, nos llevan a su terreno, les queremos incondicionalmente. En esta edad tenemos que tener en cuenta que los adolescentes van a ser personitas que van a intentar siempre salirse con la suya. El ser humano en la adolescencia intenta tender a hacer lo que le da un poco la gana en ese uso de la libertad. Nos cuentan las cosas de una manera que a veces no va a ser. Tenedlo en cuenta. Otras veces sí y nos podemos equivocar. Pero los jóvenes excusatorios son complicados de cara a la gestión madura de la vida, ¿vale? Persona que sepa afrontar sus errores, necesario. El saber escuchar porque ellos van a tener una prueba de su propia libertad con vosotros, que seáis capaces de escuchar su voz, de escucharles hasta incluso cuando hay que negociar cosas en casa, pero para después ser vosotros los que digáis, vale, me parece interesante lo que dices, pero a casa de tu amigo no vas a dormir hoy porque yo soy tu padre, yo soy tu madre y considero que no es lo adecuado. Vamos allá con esta idea que me parece muy interesante y es que vais a empezar en este curso a estar como torre de control, poquito a poco. A lo largo de este año lo vais a ir viendo porque es lo que va a marcar la cuesta hacia abajo de la adolescencia. Será la misma pregunta que os he dicho antes. Veréis, vosotros hasta ahora pilotabais esto. Ahora vosotros vais a ir pasando a esa torre de control. Él se va a ir pilotando poquito a poco muchas cosas y vosotros vigilantes de muchas historias, de muchas situaciones de la vida y de muchas decisiones que vais a estar ahí y necesitáis estar ahí y decírselo a ellos. Sus paradojas. Ellos quieren que estéis ahí, en la torre de control, pero no os van a decir quiero que estéis ahí. No os lo van a decir. Ellos os van a dar mensajes de la primera palabra que tengo en las frases, de la primera parte. Ignórame, ellos os van a decir déjame en paz, ellos os van a decir pasa de mí, déjame, ya soy mayor. Pero en el fondo, cuidado, estate ahí. Trabajan un poquito los adolescentes como con un subtítulo en la vida. Tienes que estar, no me toques, pero quiéreme. No me controles, pero ocúpate de mí. No me agobies, pero no me olvides. No vengas a verme, pero estate allí. Los psicólogos saben que los sufrimientos a veces de los jovencitos, de los adolescentes, que los padres les están dando plena libertad, esos estilos en los que decido que mi hijo sea el que se equivoque y aprende solo de sus errores sin demostrarle que estoy aquí para marcarle, también es bastante negativo. Ellos tienen que saber que la torre de control existe y a veces la torre de control les amarra. Y todo esto, dicho así en una charla un tanto rápida si queréis, pues precisamente entiendo que todo es un proceso muy emocional y que todo va a ir muy a fuego lento y que todo pasa por un proceso de tiempo, que a veces la sensación que vamos a tener con los adolescentes es ahí queda, yo voy soltando ideas, yo voy diciendo cómo vas, yo te voy marcando, yo te voy queriendo, yo te voy felicitando, pero ahí queda. La importancia de los amigos y de los enamoramientos, porque esto va a ser algo que les va a marcar muchísimo en ese momento cerebral donde las emociones son las que toman el control, cuando las situaciones de amigos, cuando las situaciones de amores y todo esto que en esta edad van a vivir les inunde, es que les van a inundar, es que están en obras. Es como cuando vemos nuestras casas o nuestros lugares en obras y lo vemos todo destartalado, es un poquito como ellos se encuentran, no tienen suelo a veces por donde funcionar y necesitan, ¿sabéis a quién? A los amigos muchas veces para construirse esa identidad. Lo natural es que van a empezar a guardarse una parte de intimidad que es lo natural.
¿vale? Mi hijo me cuenta todo en esta edad. Bueno, podía estar contándote todo, pero también lo natural es que va a ir guardándolo. Y los amigos van a ser el referente que necesitan y es el que les va a marcar también por dónde andan. Porque os explico esta balanza, que significa que su yo, el yo propio del ser humano, va a ir creándose entre lo que uno piensa, el autoconcepto, lo que uno siente de sí mismo y piensa, y lo que les devuelven los demás, lo que nos devuelven los demás. Pero es que en la edad de la adolescencia este equilibrio está continuamente buscando el contrapeso. Están continuamente fijándose en el espejo de los demás para ver quién soy. ¿Por qué? Porque están en obras y todavía ese quién soy no lo tienen muy allá determinado. La vida social solo se puede crear teniendo vida social. Vais a tener que ser esa torre de control que antes os digo, pero teniendo en cuenta que les tenéis que dejar vivir en lo social y les tenéis que dejar vivir para que ellos entiendan quién es la gente mala, quién es la gente buena, cómo han de funcionar. Es importante no castigar con no sales, porque la parte de vivencia con amigos es tan fundamental para su desarrollo como cualquier otra función educadora y educativa. Algo que puede preocupar mucho en este tema social en esta edad son las influencias negativas que puedan tener nuestros hijos. Se sabe que se alejan más de una influencia negativa cuanto más juicio van creando y sea un juicio sensato. Se alejan más de influencias negativas cuanta más aceptación tienen en la familia, cuanto más raíz de unión tienen afectiva en la familia. Fijaros la importancia de que los padres favorezcan esa raíz de la que hablo. Va a tener que ver con mucha comunicación con ellos, y no hablo de comunicación de interrogatorios, sino, como pone aquí el primer punto, valorar lo que no nos guste de ellos de una manera constructiva. ¿Qué has aprendido de esto? Ante los suspensos que nos puedan llegar o situaciones que no nos gusten, vamos a pensar con materia gris. ¿Qué hemos aprendido de esto? ¿Qué puedes hacer para que esto no vuelva a suceder? No desvalorizar eso de decirle eres un mentiroso, una mentirosa, eres un vago, no etiquetamos su persona, vamos a hablar de esas conductas que no nos gustan. Y para esa raíz, importantísimo el interés por sus cosas, esos vídeos que se mandan de memes, de risas, a veces poder tener una comunicación superficial con los hijos, el sentido del humor, que es una herramienta educativa y educadora maravillosa para que después sepan volver a nosotros cuando sí tengan momentos de necesidad y acudir a la torre de control, porque saben que la torre de control comprende y porque saben que en la torre de control pueden encontrar un acogimiento. ¿Sí? Evitemos monólogos, discursos, situaciones en las que podamos salir nosotros airosos de yo cuando tenía tu edad. En ese momento el adolescente se va a años luz de nosotros. Los adolescentes rechazan cualquier tipo de comunicación de tipo niño, donde parece que te tengo que decir que se puede resolver de otra manera, pero diciéndotelo como si todavía fueras un niño. Realmente ellos están lejos de esto, ¿sí? Es muchísimo más cercano el te escucho, fijaros lo que viene por aquí y estoy contigo, veréis. Esta viñeta es de un libro súper bonito que se titula Cómo escuchar a los adolescentes para que te hablen y cómo hablar a los adolescentes para que te escuchen. Igual lo he dicho al revés, pero es un libro que tiene este título y os puedo decir que es súper interesante. Va en forma de viñetas. En vez de no admitir los sentimientos, imaginaros que esta mamá llega a la habitación y la adolescente le dice ¿por qué lloras? La ve llorando y la adolescente le dice no quiero hablar de eso. Hablar te hará bien, dice la madre. Insiste, claro, la madre está asustada, ve que su hija está llorando. Y dice Scott me ha dejado. Bien. ¿Qué? Peor para él, nunca me gustó. A mí sí, dice la chavala, claro, por eso llora. Vale, cariño, olvídalo, habrá otros novios. Bueno, como si fuera tan fácil. La madre aquí lo que le está pasando es que no quiere que su hija sufra, eso está claro, pero al no admitir la pena de su hija, involuntariamente se está alejando un poquito de ella. Y al final, la hija lo que está sintiendo es, bueno, si total mi madre no sabe cómo estoy y no me entiende. Vamos a otra forma. Vamos a verbalizar pensamientos y sentimientos del hijo, vamos a devolvérselos de otra manera. Esta forma de entrar es interesante, verás, entra la madre de la misma manera y la ve llorar. Y le dice,
le describe lo que ve. Abby, estás triste por algo. Y le dice, Scott me ha dejado. Y entonces la madre le valida, le da validez a esa emoción. Estás triste y es normal estar triste por algo así. Y la niña le estamos dando ahí una parte de apertura. Está abriéndose la puerta y la cría puede decir, ¿cómo he podido estar tan ciega? Si siempre estaba con otras. Y entonces la madre dice, jo, eso te sentaría fatal. Claro, pero yo me decía que era... O sea, estáis viendo que esto abre puertas, ¿vale? Esto abre puertas. Quizá estamos pensando, ¿qué pasa? La madre se está poniendo en un nivel de amiga. No se está poniendo en un nivel de amiga, está dando apertura a que el sentimiento es algo que puede comprenderse. Y puede comprenderse sin mediarlo con yo a tu edad también, porque ahí se nos han ido. La madre aquí entiende que no puede aliviar la pena, pero al decir en alto los sentimientos y los pensamientos que está teniendo su hija sin juicio de ningún otro tipo, pues le ayuda a pensar más sobre sí misma y a afrontar, ¿no?, la realidad. No es fácil, os he dicho, esto va a fuego lento, pero me parece interesante que tengamos esto por la cabeza, ¿no?, esta forma de entrar con ellos. Finalmente os digo esta frase que es interesante y es que hay que ser una palmera, no un roble ante el huracán que va a ser y que es la adolescencia, que no todos los huracanes son del mismo grado, los habrá más suaves, los habrá menos suaves, pero mucho ánimo porque ellos son maravillosos. Recordad lo que os decía el año pasado, si estáis pensando y les estáis devolviendo que dentro de su ostra está la perla, os aseguro que la perla la vais a encontrar. Muchas gracias por toda vuestra atención y sabéis que a través de los tutores el servicio de orientación del colegio está a vuestra disposición. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.